Muy buenas noches, queridos hermanos. Los saludamos cariñosamente. Tenemos la alegría de poder llegar hasta sus hogares en esta noche y alabamos a Dios que hasta aquí nos ha ayudado. Damos gracias al Señor por sus misericordias, por sus bondades, porque cuida de nosotros, porque nos sostiene en momentos de debilidad, porque nos levanta y porque nos da ánimos nuevos y fuerzas nuevas. Así que les estamos dando la bienvenida. Agradecemos su presencia, el hecho de que estén conectados a este tiempo de enseñanza y de estudio bíblico de la Biblia comentada. Les damos la bienvenida, queridos hermanos, y queremos poner en manos de nuestro Dios poderoso este tiempo. Oremos, pidamos a Dios que su gracia esté sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros pastores, que van a estar compartiendo esta hermosa enseñanza, sobre cada estudiante que se va a unir en esta noche, cada persona que ama la palabra de Dios, para que pueda ser edificado con ella, para que el Señor cautive nuestro corazón y pensamientos y podamos estar atentos a la palabra de Dios. Cierre sus ojos allí donde se encuentra y vamos a alabar al Señor en esta noche. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú, Señor, con tu grandioso poder, nos has acompañado y nos has traído de tu mano. Señor, y poco a poco avanzan los días, estamos casi terminando nuestra semana y alabamos tu nombre por tu fidelidad y grandeza, por estar presente, Señor, por cuidar de nuestras vidas y por estar, Señor, en todo tiempo cerca de nosotros, Señor. Gracias, precioso Salvador, porque eres el Dios que nos guarda y nos sostiene. Estás presente, Señor, cada día desde que amanece hasta que se pone el sol. Vemos tus misericordias y tu cuidado, Señor. Eres tú quien nos cuida y nos sostiene, quien nos abriga, Señor, bajo las alas de tu omnipotencia, quien nos guardas del mal, nos libras del maligno. Tú nos proteges, Señor, del poder de nuestro enemigo que trata de poner tropiezo a nuestras vidas. Aún nos guardas, Señor, de nuestra propia carne. Y te alabamos porque vemos las victorias que tú nos das. Eres un Dios vencedor. Eres un Dios victorioso, Señor. Lo que somos, lo somos en ti. Lo que hemos alcanzado, lo hemos alcanzado en ti. Lo que hayamos logrado, Señor, es solo por tu poder manifestándose en nuestras vidas todos los días. Padre soberano, te damos gracias, Señor, por tu poder guardador, tu poder protector, porque, Señor, sostienes nuestras vidas. Aunque a veces nos podamos sentir desfallecer, eres tú quien nos levanta y nos da nuevos ánimos. Es tu palabra viva que todos los días tiene ese alimento que nuestra alma necesita, Señor. Nos da siempre razones para alzar nuestra mirada a los cielos y olvidarnos de nuestras circunstancias, olvidarnos de lo pasajero y temporal que nos quiere robar el gozo muchas veces, la paz, la tranquilidad, y nos ayudas a fijar la mirada en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nos ayudas a alzar nuestros ojos y saber que nuestro socorro viene de los cielos, de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Muchas gracias, Señor. Gracias, poderoso Salvador, por la familia de la fe. Gracias por nuestros hermanos en Cristo. Gracias por las familias que componen casa de oración. Gracias, Señor, por los que están ahí atentos, dispuestos a recibir la palabra de Dios. Gracias por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros ancianos, por cada pareja, cada familia de la iglesia. Gracias, Señor, porque sabemos que estás trabajando en todos nosotros, que igualmente estás capacitándonos, preparándonos. Tú nos estás instruyendo, tú nos estás edificando,
a fin de que todos nosotros seamos hombres y mujeres de Dios, Señor, que te agradan, que te honran y que viven sus vidas para tu gloria, que vivimos cada día, Señor, con la mirada puesta en los cielos, de donde esperamos a nuestro Redentor, a nuestro Salvador Jesucristo, que pronto aparecerá, Señor. Tenemos esa preciosísima esperanza, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tú regresarás por nosotros, Señor, y tendremos la alegría de pertenecer al bando ganador, a quienes han estado esperándote con todo anhelo, con todo el corazón, Señor. Dios mío, gracias, porque anticipadamente, Señor, sabemos que tu palabra fluirá, que tu palabra correrá, Señor, que tu palabra edificará nuestras vidas, Señor, que tú, Señor, nos vas a estar ministrando, que tú conoces lo más profundo del corazón, aun quizás alguna inquietud que ha estado en la mente de alguno de nuestros hermanos o hermanas en Cristo, alguna inquietud, alguna duda, y tú, Señor, usarás la palabra para instruir, para corregir, para enderezar nuestros pasos si acaso nos estuviéramos desviando, Señor. Tienes todo el poder de ministrar a cada uno en particular. Oh Señor, porque tu palabra es poderosa para llegar a cada uno según la necesidad de cada corazón. Señor, permítenos ser sensibles a tu voz, permítenos disfrutarla hoy y permítenos, Señor, adorarte con alegría, con entusiasmo en nuestro corazón. Permítenos reconocer que estamos aquí por gracia, Señor, y que cada conocimiento nuevo que adquirimos de ti y que se queda en nuestra mente y en nuestro corazón, se queda allí por tu poder, Señor, no por nuestra capacidad de memoria, no por nuestra capacidad de retención, sino porque tú lo fijas ahí, Señor. Ayúdanos a guardar tus palabras, enséñanos a retenerlas, enséñanos a atesorarlas en lo más profundo de nuestro ser y que cada vez que las necesitemos, cada vez que alguien que nos conoce las necesite, cada vez que tú quieras usarnos con esta misma palabra que hoy tú nos vas a dar, Señor, estemos capacitados y preparados para bendecir y ayudar a otros que se encuentren en las mismas preguntas nuestras y que podamos, Señor, bendecirles con tu palabra. Padre, ministra en esta noche, Señor, te encomendamos este tiempo. Bendecimos a los que ya están unidos y a los que se unirán y que tu palabra pueda correr y ser glorificada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, damos gracias a Dios que nos permite deleitarnos en su palabra, que nos permite regocijarnos en su presencia y nuestros pastores también quieren saludarlos en esta noche. Dios los bendiga. Celebramos en la presencia de Dios la alegría de volvernos a encontrar para estudiar juntos la palabra de Dios. Pastora Cristina, Pastor Leonidas, Pastor un Amén. abracito, Dios los bendiga. Amén, amén. Y hermanos, los invitamos para que tengan la palabra de Dios, la Biblia, en la mano y podamos juntos escudriñar, podamos juntos meditar, compartir, participar de una manera activa, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien a estar atentos como antorcha que alumbra en lugar más alto. Amén. Bendiciones. Así que, queridos hermanos, de verdad tenemos mucha alegría de tenerlos con nosotros. Compartan el enlace con alguien más, quizás alguien más necesita esta enseñanza. Podemos ser bendición para muchos si usted es un canal a través del cual podemos llegar a más personas. Hoy vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 7 del versículo 1 en particular. Pero queremos que tenga lista su Biblia, que participe con su comentario allí en el chat y que dispongamos nuestro corazón, pero antes queremos adorar al Señor con un cántico y que podamos unirnos desde nuestros hogares
con esta alabanza para nuestro Dios. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, y
Gloria a Dios, tenemos la alegría de estar conectados nuevamente para la Biblia comentada. Y los saludamos a los que se han estado uniendo, les damos la bienvenida y para los que recién se unen queremos invitarlos a abrir sus Biblias en San Mateo capítulo 7. Hoy vamos a estar leyendo un versículo, particularmente el enfoque está en el versículo 1. Espero que tengan sus Biblias abiertas allí. Mateo capítulo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y vamos a leerlo en su contexto hasta el versículo 5. Dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Bien, recuerden que pueden participar con su comentario y hoy vamos a estarnos enfocando en el versículo 1, un versículo que si lo tomáramos pues fuera de contexto, puede ser utilizado de muchas formas, ¿no? En cierta forma podría ser usado por el creyente o ser asimilado por el creyente como que no debo prácticamente juzgar nada ni a nadie y dejar hacer a cada quien como le parezca y no intervenir en nada. Podría ser una postura. O hay otros que podrían usarlo inclusive para justificarse, para decir no me juzguen o quien me va a juzgar a mí es el Señor y de cierta manera escudarse como para que no se critiquen sus vidas, para que no se corrija más bien sus vidas de pronto y que para que no se le reprenda de pronto por su actitud. Y también otra podría ser los falsos maestros, particularmente los engañadores, que utilizan muchas veces expresiones como esta para que no se juzgue la doctrina o para que no se juzgue la enseñanza que ellos presentan. Es lo que hoy, a la luz del contexto de la palabra de Dios y con la ayuda de nuestros pastores, pues vamos a estar mirando realmente qué nos quiere decir este versículo a nosotros. Bienvenidos, pastores. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastora Cristina, mis queridos hermanos, los que ya están en línea, viciosos en nuestra escuela bíblica con liderazgo. Y a los que nos están viendo en diferido, igualmente, vamos a estudiar juntos este texto. Y Pastor Leonidas, este versículo es uno de esos que si uno no tiene en cuenta su contexto, pues lo puede interpretar como dijo la pastora a su acomoda, desvirtuando completamente lo que quiso decir Jesucristo en el Sermón del Monte. Ujú. Entonces, por ejemplo, leyéndolo así llanamente, no juzguéis para que no seáis juzgados, puede alguien tomar este versículo cuando está siendo reprendido o cuando alguien se atreve a hacer una evaluación moral de esa persona para ponerle un tate quieto, ¿no? Y decirle, ¿quién eres tú para que me juzgues? Ujú. A mí el que me juzga es Dios. Ujú. Y ya, entonces como que nos ponemos una coraza de protección y justificamos así nuestra conducta y evitamos que las personas nos juzguen tomando un versículo y aplicándolo mal porque no se tiene en cuenta el contexto. Es una forma que suele ser utilizada por esas personas que definitivamente no quieren exponerse a la luz para que sus obras sean corregidas.
y simplemente quieren salirse siempre con las suyas y hacer lo que quieren y darle complacencia a todos sus actos de la carne. Y conociendo un texto como estos, como dicen para ellos, como anillo al dedo, para finalmente escudarse y seguir con su mala conducta, pero no les va a servir ¿no? de nada. Y también, como decía la pastora Cristina, es un texto que puede em, llenar de temor el corazón de un cristiano genuino, ¿no? Porque puede sentir como ese miedo santo de juzgar al hermano Ujú, cuando descubre, por ejemplo, que su conducta está equivocada. Entonces dice, no, pero es que la Biblia dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. ujú, Y a veces muchos cristianos se abstienen o se cohíben de llamar la atención o reprender la conducta de un hermano por temor a estar infringiendo este versículo. ujú, De ahí la importancia que podamos precisamente venir al texto y entender que no es exactamente lo que quiere decir el texto, sino que pues hay un contexto y que es lo que vamos a ver, porque es necesario juzgar Amén. algunas cosas o ponerlas en evidencia, pero siempre con amor, con cariño, como considerándose a uno mismo. Y muy especialmente, pues también vamos a pensar en este estudio, queridos hermanos, Pastora Cristina, Pastor Leonidas, que no pueden usar ciertos líderes este versículo para impedir que las personas evalúen su doctrina o evalúen su conducta, eh, porque ellos pues se creen como blindados por su llamado que tienen, Ujú, como que son el profeta, que es el pastor, que es el evangelista, y que nadie puede juzgar o poner entredicho su ministerio por su conducta. ujú. Y intimidan a las feligreses y les dicen ustedes, eh, no me pueden juzgar a mí, porque a mí quien me llamó fue Dios, y es a Dios a quien yo voy a rendirle cuenta. Por lo tanto, ustedes no pueden tocar al ungido de Dios. Y usan estos versículos como para que nadie vaya a poner un manto de duda o en entredicho Leonardo. su ministerio. Sí, amén. Entonces, este estudio va a estar muy interesante, muy constructivo para nosotros, la iglesia, y para todos en general, porque es importante cada enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Cada enseñanza es de un valor invaluable y que es para que nosotros pues la estudiemos y aprendamos de cada enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empezamos haciendo una pregunta cuando leemos el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿De qué tipo de juzgar está hablando Jesús aquí? ¿Acaso él se está refiriendo en todos los casos? Y para poder responder a esta pregunta, pues nos conviene entonces leer su contexto Ujú, para saber exactamente de qué está hablando Jesús Ujú, y en qué casos él está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados. Bien, entonces en este pasaje Jesús habla definitivamente de la hipocresía, ujú. de la, de- del doble estándar que usan las personas, ¿no? Cuando muchas veces se presentan como honestas cuando no son honestas, ujú, irreprensibles cuando no son irreprensibles. Y la prueba de su punto de vista está en la ilustración que sigue pues, de los versículos 2 al 5. ¿Por qué no lo leemos de nuevo? Que dice, a ver, hay 2, 5. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados,
y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí no le parece, Pastor Leonidas, yo no sé cómo lo entendieron los fariseos cuando, que eran los receptores originales, los primeros, los receptores del momento, ¿no? Ujú, Cuando el Señor está usando este lenguaje tan vívido, ¿no? Esta imagen, eh, haciendo que la gente se imaginara eh, en alguien una viga, tratando de quitar la mota o el polvo del ojo. Y una viga, pues es un poste, es una, un es madero grueso. sí, un poste de gran tamaño en el ojo, tratando de quitarle a usted, mira, aquí tiene como un mugrecito pequeñito. Y pudo haber provocado como risas o como burlas, ¿no? Pero estaba diciendo una gran verdad. O sea, el Señor está dándonos, además, más bien está exponiendo una gran enseñanza en este momento para todos nosotros. Es una ilustración eh, pues que llega muy al caso y que el Señor la usa con, no sé si con algo de sarcasmo para los hipócritas, ¿no? Haciéndoles ver su conducta tan aborrecible y que podría ser el caso de cualquiera de nosotros si tenemos la misma conducta, de estar mirando más a las pequeñas faltas de los demás cuando nos acompañan a nosotros culpas muy graves y que no somos capaces de verlas y que tal vez otras personas sí están observándonos y viéndonos y ven como en nosotros pues ese error de la persona que usted está criticando no es nada frente a los errores que usted está cometiendo. De ahí pues creo que el Señor está usando ese lenguaje para llevar a la reflexión. Y miren que entonces el que tiene la viga en el ojo tratando de sacar la mota del ojo de su hermano, la Biblia se refiere a esa persona como hipócrita. Ujú, Entonces, el punto, el versículo clave para entender el versículo 1 viene siendo el versículo 5. Hipócrita, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien y entonces, ahora sí podrás juzgar. Pero primero tienes que hacer algo, ujú, sacar la viga de tu propio ojo. Ujú, Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El hipócrita, por lo tanto, es alguien que condena a otra persona mientras actúa igual o peor que ella. Y de esto sí que tenemos que tener cuidado todos nosotros porque fácilmente podemos incurrir en este pecado, volvernos hipócritas. Eh, por ejemplo, uno como líder, ¿no? Estar en un mensaje condenando o llamando la atención o más bien condenando y estar un poco ofuscado y como indignado porque los hermanos llegaron tarde, cuando por lo general yo llego tarde. ujú. Entonces, eso es lo que reprueba el Señor Jesucristo, que yo me levante como juez y condene una conducta en otros cuando yo soy el primero en estarla Infringiendo. infringiendo sí, o teniendo esa conducta. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Amén. En este texto de hipócrita yo veo una expresión de amor que usa el Señor con una palabra fuerte
para ayudar al hombre que es como religioso y que es legalista a venir a Jesús, que es como el único que puede quitar esa viga. Pues si el hermano necesita ayuda para sacar una paja, ¿cuánta más ayuda necesitará él para quitar una viga? Y es como el llamado a venir a Jesús y le llama como debe ser llamado para que la persona entienda y diga, necesito la ayuda de alguien para poder quitar esta viga. Y todo empieza por reconocer su hipocresía, todo empieza por reconocer su pecado, reconocer su condición tan indigna como para acercarse al otro y limpiarle el ojo. Entonces necesitamos venir es a Cristo y decirle, Señor, límpiame primeramente a mí. Amén. Porque precisamente algunos de los que escuchaban a Jesús eran escribas y fariseos, Ujú, eran los líderes religiosos expertos en este tipo de hipocresía. Ujú, A ellos les encantaba condenar a otros mientras ellos hacían las mismas cosas. ujú, Este es el tipo de juicio incorrecto. Cuando condenamos en el otro lo que yo suelo hacer. Pongamos algunos ejemplos ujú. donde uno puede, Caer empezando en... sí, primeramente para uno, ¿no? Donde Sí. uno puede incurrir. Yo estoy dirigiendo el culto. Entonces les digo a todos los hermanos, por favor vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. ujú, Y de pronto me empiezo a molestar porque observo que no todos tienen sus ojos cerrados ni están concentrados en la oración. Ujú, Y entonces me ofusco y digo, hermanos, pero es que ustedes estamos orando y mientras tanto algunos están por ahí hablando. Cuando, cuando no estoy en el púlpito y dirigiendo una oración, ujú, es eso, es esa conducta que yo estoy censurando, es precisamente la que yo siempre suelo tener. ujú, Nunca oro y siempre estoy hablando. Y eso es lo que el Señor les dice, no es posible, no juzguen de esa manera. Entonces, dense en cuenta que ustedes son iguales. Si ustedes de verdad quieren cambiar, tienen que empezar a reconocer de que también les cuesta trabajo concentrarse en la oración y que fácilmente se distraen. Empiecen a corregir esto, ujú, confiésenlo, pidan ayuda, esfuércense por cambiar. Entonces, cuando yo estoy atrás o al frente del púlpito, como un espectador, como un hermano común y corriente, debo de esforzarme por orar cuando hay, en los momentos de la oración. ujú. Entonces ahí sí, cuando estoy dirigiendo la oración, después de que ya he corregido esa falla de la cual me di cuenta, ahí sí puedo decir, hermanos, ujú, vamos a tratar de concentrarnos. A mí me pasaba lo mismo, me costaba trabajo o solía distraerme, pero el Señor me hizo ver esa falta, la corregí y yo les pido que ustedes hagan lo mismo, pero no puedo mostrarme siempre al frente o siempre delante de las personas como, como perfecto cuando yo cometo las fallas estoy cometiendo las mismas fallas que estoy reprendiendo en los demás. Y lo peor es que nos convertimos como jueces, ¿no? Estamos condenando, estamos enviando juicios, estamos censurando y estamos censurándonos es a nosotros mismos. Estamos siendo severos con ellos y a eso vamos a llegar luego, pero entonces en el momento en que yo puedo hacer los correctivos, cuando pase adelante, voy a mirar con otros ojos a los hermanos que tienen esa falla, porque ya pude evaluarla en mí mismo, pude experimentar la lucha y pude como abrir mis ojos para que Dios mirara bien y sacara esa batalla personal. Ahora yo puedo expresarla con amor a los hermanos, puedo hacerlo con consideración y todo esto va a tomar un giro muy bonito donde no solamente no voy a estar juzgando, sino voy a mostrar es misericordia, amor, compasión, como con una mano extendida, pero no la mía,
sino como que Dios use la mía Mm. para ayudar a los que estaban en la misma lucha o están en la misma lucha. Amén. Por eso tenemos, mis hermanos queridos, que pedirle a Dios que nos ayude a ver nuestros propios errores, Amén. nuestras propias faltas, Amén. y que cuando alguien motivado por el amor nos quiera hacer notar que estamos fallando en algo, pues inclinar nuestra cabeza y decir gracias, gracias hermano, no me había dado cuenta, o usted tiene la razón, le agradezco su oración, gracias por ayudarme, pero nunca encubrir el pecado y nunca presentarnos como perfectos cuando sabemos que en realidad estamos fallando. Bien, entonces, existe, aquí entonces viene la pregunta, ¿existe alguna ocasión en la que se justifique el juzgar o el hacer alguna evaluación moral de otra persona? Eh, Porque no puedo pensar que siempre yo no soy digno de juzgar a nadie, ¿no? Ujú. Porque tampoco podemos llegar a ese extremo de decir, yo soy peor, yo soy peor, yo soy peor, y aún eh, terminar porque no puedo decir nada ni siquiera hacer una observación Ujú. porque me estoy autocondenando. Si uno se presenta delante de Dios, si el Espíritu Santo lo está corrigiendo, redarguyendo, está uno haciendo esos cambios, pidiéndole al Señor que lo ayude a, a cambiar, entonces tenemos que pensar que hay momentos y hay ocasiones donde uno, eh, de acuerdo a las escrituras, debe de juzgar. Amén. Y es ahí donde vamos a entrar en la Biblia en qué momento un cristiano puede juzgar. Amén. Pero antes, pues, el mismo versículo 5 nos ayuda mucho porque, pues, el llamado es primero a exponernos a la luz de la verdad, de los ojos divinos por su palabra, y, y añade, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, está bien que podamos juzgar, que podamos mirar y que en algún momento, pues, tenemos que ir creciendo y madurando, siendo capaces de decir como el apóstol Pablo, yo que era el más pecador de todos, pero fue el instrumento que Dios usó para escribir 13 de las epístolas del Nuevo Testamento, y en muchas de ellas Él está corrigiendo, está instruyendo, pero Él no dejó de reconocer que Él mismo tuvo que pasar por el escrutinio de Dios y ser corregido y enseñado. Entonces, necesitamos entender que la Biblia dice que Dios espera que nosotros podamos ver bien Para poder juzgar. para poder juzgar y porque es necesario que nos estimulemos, nos ayudemos y que juntos crezcamos, y para eso tenemos que evaluar si estamos haciendo bien o mal las cosas. Entonces, el problema aquí en esta reflexión que hace usted, Pastor Leonidas, me hace pensar que no se trata de que simplemente yo termine siempre diciendo, yo no puedo llamarle la atención a las personas para que lleguen temprano porque yo nunca llego temprano. No, tengo que hacer algo con esa indisciplina. Así es. La Biblia saca esa viga. Ya, empiece a hacer algo por llegar temprano. Y cuando tenga la disciplina del cumplimiento del deber, de estar puntual en las citas, ahí sí puedes decir, es que, miren, la cita era a las 5 de la tarde, yo estoy aquí faltando un cuarto para las 5 y ustedes no han llegado. Porque aprendí la disciplina de ser puntual. Ujú. Pero no puedo decir, no, llegan tarde, pero es que yo llego todos los días tarde. O hablan en culto, pero igual yo también hablo en culto. O no cantan, pero igual yo tampoco canto. O yo no lo hacía y O yo no entonces, lo... Sí, entonces no se trata de que yo termine siempre diciendo
indefinidamente no hago nada porque soy lo mismo. Ujú. Ese es otro problema grandísimo, Sí. Claro. porque no estamos dejando que el Espíritu Santo nos redarguya, nos convenza del pecado, de la falta, y que decidamos cambiar. Sí. No puedo yo seguir siendo indisciplinado en el culto. No puedo yo seguir así una vida sin oración. No puedo seguir llevando esta vida de irreverencia. Tengo que cambiar, tengo Amén. que cambiar, tengo que cambiar. Y una vez cambie, ahí sí puedo ver bien y aún presentarme como ejemplo. Hermano, a mí me pasaba lo mismo. Ujú. Me di cuenta, el Espíritu Santo me redarguyó. Dios me trajo una convicción de esta falta. Le pedí ayuda a Él. Cambié con su poder. Ahora puedo decirles a ustedes, por favor, Ujú. Y en esa experiencia personal, pues se va a mostrar es como misericordia y comprensión, más no una tolerancia de tranquilo, yo también estaba igual y aunque ya cambié, pues ustedes, yo los entiendo porque ustedes, yo fui como ustedes. No, hay una urgencia ahora llena de compasión y de amor para que esa persona también supere, amén. que también, Y ahí es donde ahorita vamos entonces a hablar, Pastor Leonidas, sí, eh, cómo o cuáles son los requisitos o los elementos que debemos de tener en cuenta para juzgar. Porque definitivamente, como hijos de Dios, se nos manda a juzgar, ujú, pero debe ser de acuerdo a los parámetros de la Biblia. amén. Porque en Juan 7:24 dice, Juan capítulo 7, versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias. O sea, no juzgamos de acuerdo a las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Qué importante esto. Hay algunas personas que juzgan según las apariencias y eso ya no, y eso se convierte en chisme y en Correcto. murmuración. eh, y terminamos condenando a las personas o atribuyéndole despropósitos o, o atribuyéndoles eh, motivaciones que ellos nunca han tenido. Por eso, cuando el Señor está hablando de que debemos de juzgar, Ujú. lo primero que nos dice no es según las apariencias. Ay, a esa hermanita le gusta pasar adelante para que la vean. ¿De dónde sacó eso? ¿Porque se ríe? ¿Porque saluda muy amable? O sea, Mm. no juzguemos según las apariencias. Ujú, El espiritual juzga todas las cosas. Tenemos que aprender a tener comunión con Dios y pedirle a Él discernimiento ujú, antes de juzgar a alguien, sí, antes de condenarla, antes de emitir un juicio. Porque es que a veces los cristianos emiten juicios sobre los hermanos y les dañan su reputación, su buen nombre, les atribuyen motivaciones que jamás están en el corazón de ellos, ujú, solamente porque, ay, mire cómo saludó al hermano, mire cómo miró a la hermana. A veces somos muy ligeros, pueda que ujú, haya algo de cierto, pero a veces pecamos por la ligereza con la que nosotros emitimos Sí. un juicio. ujú. Entonces ahí debemos de nosotros ser como un poquito eh, más Calmados, calmados, más reflexivos, observadores. tener elementos de juicio más concretos, ¿sí? Objetivos, donde uno puede decir, es que este hermano definitivamente su conducta es reprochable por esto y esto, Ujú, no por las apariencias, pero ya tengo elementos de juicio sí, para, para juzgarlo. Y Jesús está diciendo, no juzguéis según las apariencias. apariencias. Ahora, ya me he quitado la viga y tal vez estoy viendo también que ahora todo me está pareciendo como que está raro y extraño, Ujú, pero debemos de tener en cuenta que todos somos diferentes, Ujú. que todos tenemos una personalidad que nos hace singulares, ujú, que todos venimos de una crianza en un ambiente diferente. diferente.
Entonces no podemos juzgar, no podemos juzgar lo que a mí de pronto me puede parecer en algún momento como que no es, la otra persona puede estar siendo Sincera. sincera, sin ninguna malicia, porque así fue como la criaron. Entonces, antes de emitir un juicio, nosotros debemos de reflexionar primero sobre lo que va a salir de nuestros labios, porque si no, podemos dañar a una persona y podemos hacer que ese hermano se pierda para siempre o que no vuelva a la congregación. ¿Por qué? Porque después de que salga la palabra de nuestra boca, Amén. después de que manchamos su reputación, Sí. o después de que le juzgamos y le hicimos sentir mal delante de la congregación. Tenemos que, entonces, mis amados hermanos, pedir más discernimiento, más compañía del Espíritu Santo Amén. y más lectura de la palabra del Señor para darnos una pausa, un tiempo, evaluar. Sí podemos observar a la persona sin ser tan, como tan obsesivos por querer encontrar la falta que yo quiero ver, pero ser sereno y tranquilo y escuchar cualquier observación que se haga, conociendo también a la persona que la hace, no sea que refuerce un pensamiento que yo quiero tener, sino presentando todo en oración y pidiéndole a Dios, pues que nos dé la gracia, porque obviamente sí hay que juzgar y hay que hacerlo con justo juicio, o sea, llegando a la justicia, que la persona no sea maltratada, no sea herida, que aunque si tiene culpa, se sienta como considerada para ser llevada hacia un crecimiento y no para ser llevada a una condenación. Ujú. Bien, entonces ahí sí, ahora sí dice, sino juzgar con justo juicio. Con justo juicio. Entonces aquí vamos a mirar cómo luce este justo juicio, qué elementos deberíamos tener en cuenta. Ya, desde luego, el primero que expone aquí Jesucristo en el mismo versículo es no por apariencias. Ujú. Si es de juzgar con justo juicio, lo primero que tengo que tener en cuenta antes de cualquier cosa, el primer elemento es no según las apariencias, Ujú. Ujú. porque las apariencias engañan, Siempre. siempre nos engañan. Entonces no puedo decir, porque se puso los zapatos rojos, porque mire, porque llegó más temprano, pero porque volvió a mirar atrás, pero tantas otras cosas que por apariencia nosotros nos dejamos llevar y terminamos eh, imaginándonos una cantidad. Hacemos una película, un video del hermano Ujú. y a veces tristemente lo comentamos con otro Que es lo peor. y lo peor. Entonces, primero, no por apariencia. Un cristiano primero lo piensa, para él lo piensa, y analizó la conducta de la persona. No se la va a decir a nadie. Si él va a hacer un justo juicio, va a ser reflexivo sobre la persona. Y antes de emitir el juicio, va a cerciorarse que lo que yo estoy pensando o lo que me parece ver en esa persona es cierto, tengo que corroborar. Ujú. No podemos decir simplemente, es que el Espíritu Santo me lo dijo. Ujú. Porque es que yo conozco también personas Ujú. que siempre están diciendo así, Ujú. Dios me dijo, Dios me mostró. o Dios me mostró, o me soñé con usted. Ay, mi hermano, me soñé con usted que estaba fumando. Y ya están juzgando. Ya están juzgando. Así no es. Entonces, hay que cerciorarse. No es por las apariencias, no es por un sueño, no es por una visión. Si la visión es de Dios, si el sueño es de Dios, si la inquietud es de Dios, pues Dios se lo va a confirmar. Amén. Dios lo va a confirmar para que no vayamos a lastimar a la persona y se cumpla el objetivo para el cual Dios quiere que juzguemos, son los elementos que vamos ahora a tener en cuenta, ¿no? Uno de los elementos para tener en cuenta aquí de este juicio es que nos enseña Jesucristo que uno, pues primero tiene que hablar directamente con la persona que ha pecado
sí, o que está cometiendo la falta. Una vez que ya descubrimos que realmente está Sí, cometiendo un error, o una que falta. sí, o para yo asegurarme, o, bueno, si usted está, hablar directamente con la persona. Ujú. Porque uno dejarse llevar solamente por apariencias y si lo vio, si lo miró, si se da cuenta, pero nunca hemos hablado con él o con ella. Ujú. Entonces, es importante abordar a esa persona, pero no delante del público, no decir, hermano, ya que estamos aquí, aprovechamos la oportunidad que estamos hablando de este tema, y es que yo quiero decir acerca del hermano Pepe, que a mí me parece, hermano Pepe, que usted y el hermano Pepe ni siquiera sabe que es inocente de todo, no era así, pero de una vez lo cogió y no, primero A solas. a solas, como enseña la Biblia en Mateo capítulo 18, porque hemos de juzgar con justo juicio, porque es que cada persona es muy delicada a los ojos de Dios. Dios es algo precioso Amén. y también debe ser para nosotros, porque no queremos dañar ni lastimar a nadie. Como un ejemplo tan bonito que encontramos en la Biblia respecto a esto, y doloroso a la vez, muy duro, es cuando la mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Parece, parece pues que además tenían como un propósito de encontrar alguna falta en Jesús, pero ellos la llevan y todos están con una piedra ya juzgando, ya querían lapidar a esta mujer. Y nuestro Señor, que conocía el corazón de todos y podía señalarle a cada uno una culpa, una falta, un pecado, un error, sin la menor duda a equivocarse en nada. Más bien mostró misericordia al agachar su mirada, y como ellos insisten ponzoñosamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Finalmente, la forma misericordiosa y buena del Señor es el que esté sin pecado, el que esté sin pecado. Entonces, es mostrar misericordia, porque el Señor sí conocía el pecado de cada quien, mas sin embargo no señaló el pecado de nadie, solamente les hizo notar que todos tenían pecado. Entonces nosotros debemos mostrar esa misma misericordia y no usar esa forma arbitraria y muy dolorosa de señalar públicamente cuando, aunque hubiera esa culpa, ni siquiera ha salido a la luz cómo lo vamos a hacer, pero mucho menos si no nos consta. ¿No? Sin tener elementos de juicio. Y pensemos, bueno, ahorita estamos pensando solamente en la iglesia, Ujú. pero pensemos en el esposo celoso, que Correcto. solamente sospecha Sí. que ella llegó tarde porque, porque estaba peleando el jefe. O pensemos en el patrón que cree que ese cristiano que llegó a la empresa se está llevando la mercancía, Ujú. pero solo por sospechas. Entonces, no según apariencia, porque según la apariencia me despidieron del trabajo. ¿Por qué? No porque el patrón dijo que, que había tenido un sueño que yo, que fulano de tal era que estaba sacando las cosas, ¿no? Por apariencias, no. No. Ahora, eh, miremos algunos puntos importantes, Pastor de Leonidas. Entonces, una vez ya tenemos las evidencias, una vez ya tenemos los elementos de juicio, o sea, nuestro juicio va a ser objetivo, o sea, de verdad la persona Es culpable. es culpable. Se le ha, es mentiroso, bueno, es- hay algo que reprenderle al hermano, Ujú. hay algo que llamarle la atención. Ujú. Entonces, lo primero aquí es que la evaluación debe basarse en el estándar de Dios, no en las preferencias, en la preferencia personal. Ujú. O sea, cuando yo digo que algo es llamado pecado y estoy juzgando al hermano porque, y le estoy diciendo, usted ha pecado, debe hacerse de acuerdo a que de verdad ha violado la palabra de Dios. Ujú. Y no podemos, hermanos, estar
condenando a los hermanos y mandándolos al infierno si no se arrepienten por algo que a mí me parece que es pecado, cuando a la luz de la escritura no es pecado, por ejemplo. Ujú. Entonces, cuando yo juzgo, tengo que, mi libro, Manual. mi regla sí, mi manual, mi guía es la escritura. Y no mi preferencia personal a lo que yo considero que es pecado, Es sino que a lo que dice la Biblia que es pecado. porque es que este hermoso libro, pues nos ayuda a hacerlo con justicia, con verdad. No nos va a dejar salir de lo que es recto y de las demandas santas del Dios vivo. Entonces me libra de mi severidad, me libra de mi propio estándar y de mi propia apreciación personal que muchas veces está cargada, entonces cuando lo hago de acuerdo a mi propio estándar, Ujú. está cargado de hipocresía y de pronto de preferencias, de egoísmo, de envidias y muchas otras cosas que lo único que hacen es dañar y perjudicar a la otra persona, mientras yo también me estoy exponiendo al juicio duro de Dios. Amén. Y en este caso es tan importante, queridos hermanos, que uno cuando juzgue, juzgue de acuerdo a la escritura y no de acuerdo a mi propio estándar de la verdad. Correcto. ¿Por qué? Porque cuando yo juzgo de acuerdo a mi estándar de la verdad, mi verdad es Relativa. relativa y va al vaivén de mis emociones, de mis experiencias, de lo que dice la sociedad. Entonces eso no tiene sentido. Hoy le puedo decir a un hermano, por ejemplo, si yo no tengo bien claro, por ejemplo, que el aborto es pecado, Ujú. sino que es mi verdad socialmente, ¿sí? Ujú, Mi verdad socialmente, o sea, lo digo porque hace 20 años la sociedad lo condenaba. Ujú. Entonces, hace 20 años yo decía, Ujú. el aborto es pecado y los que abortan se van para el infierno. ujú. Pero 20 años después, hoy, entonces lo aprueban. Resulta que esa verdad mía, esa apreciación de la verdad, ahora yo digo, no, hermanos, abortar no es tan malo Ujú. y nadie se va a condenar por abortar. No, no. Cuando yo voy a juzgar, tengo que basarme en las escrituras y cuando digo que alguien está en pecado es porque ha violado la ley de Dios, no mi verdad, porque yo puedo pensar muchas cosas. Imagínese. Ujú. Yo puedo pensar muchas cosas y condenar a muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo condenar y decir, hermanos, aquellos hermanos que se van para otra iglesia, se van para el infierno. Ujú. Digo, estoy emitiendo un juicio. Sí. Estoy condenando a los que se fueron a otra iglesia de sana doctrina y estoy diciendo que se van para el infierno o los maldigo. Ese juicio no es conforme a la verdad. No. No es conforme a la verdad porque no está Contemplado en las en las escrituras. Es mi verdad, pero no es la verdad De Dios. de Dios. Ujú, Y en la Biblia en ninguna parte me dice que si yo cambio de congregación, ¿sí? Porque me fui a otra ciudad, porque me queda más cerca a otra iglesia de sana doctrina, me voy a condenar. ujú. Dios conoce mi corazón y también pues mide las motivaciones por las que me voy a cambiar. Pero cuando yo empiezo a juzgar al hermano, entonces tengo que mirar es, usted está violando la ley de Dios. Usted está pecando porque la Biblia dice, no harás esto. Ujú. Entonces, siempre cuando juzgamos a otros, tenemos que mirar es la verdad de Dios. Amén. Eso es justo juicio. Eso es estar en lo justo, en lo correcto. Es basarnos en argumentos sólidos que ameritan sentarse uno con la persona y hablarle con tranquilidad, con mansedumbre y hacerle ver su error a la luz de la palabra, para que esa persona pueda decir, eh, si tiene un corazón humilde, pueda decir, sí, verdad que sí, tiene toda la razón, o esa persona también podrá tomar su propia decisión
pero la actitud nuestra es con justo juicio, basados en la verdad, Porque es que la Biblia es absoluta, o sea, no cambia. no cambia. O sea, lo que yo digo, lo que la Biblia dijo hace 2000 años que es pecado, hoy sigue siendo pecado. Así es. Mi verdad puede cambiar. Lo que yo dije hace 5 años, cuando era recién pastor, pueda que hoy Ujú. sea más tolerante, Sí. más flexible y le digan, hermanos, es que venir a culto no, eso no tiene Y va y derecho, viene, y va y viene, usted puede irse un domingo y entonces son apreciaciones mías Ujú. que no las baso en las escrituras, sino en mi verdad, que eso es muy peligroso, hermanos, cuando empieza uno a juzgar a las personas y a condenarlas y a ponerles cargas y hacerlas sentir como, o sea, hacen de la religión, hacen del cristianismo algo muy pesado, Sí, demasiado pesado. lo que Jesús decía para los fariseos, ustedes ponen cargas muy pesadas a los demás que ustedes no las quieren mover ni con un solo dedo. Entonces, todos podemos irnos revisando, mirándonos de una manera muy personal, porque necesitamos ver si hay una viga y si hay que removerla y exponernos a la verdad de la palabra y decirle, Señor, he estado mirando, señalando, criticando, juzgando, y la verdad es que no lo he hecho con justo juicio, Señor, remueve esta pesada viga que no la puedo quitar yo para poder ver con claridad y poder entonces mirar la mota de mi hermano y saber que yo tampoco tengo la suficiente delicadeza de quitarla, sino de expresarle la verdad de la palabra para que ese hermano deje que Cristo mismo también quite esa mota, como Amén. yo necesité que él quitara la viga. Amén. Entonces ya hemos dicho que es un mandato juzgar, Así es. pero primero he de quitar la viga de mi propio ojo para ver bien y que mi juicio no debe ser según las Apariencia. apariencias. No es según las apariencias, hermano. Mira, hay muchas personas que juegan a las apariencias. Eso es terrible. Dios nos ayude a todos a ser más objetivos, más ceñidos a las instrucciones divinas. Y creo, Pastor Hugo y hermanos, que esto se presenta en prácticamente, me imagino, que en todas las iglesias. Por más buena doctrina que se predique y por mejor enseñanza que se dé, no faltan las personas que están ahí y que están señalando y también tienen que ayudarnos a nosotros. O sea, tenemos que mirar con cierta consideración a esas personas para ayudarlas a que se corrijan, porque casi siempre van a estar por ahí, casi siempre. Entonces, quitando la viga del ojo, eh, no juzgar según las apariencias y que nuestro juicio sea justo. Y que para que nuestro juicio sea justo, dijimos que eh, dijimos que Debe ir a la luz de la palabra, ¿no? sí, que debe estar a la luz de la Biblia. Primero a la luz de la Biblia. O sea, que no es de acuerdo a mi criterio o a mi estándar de No la queda verdad, mi verdad. sino a la verdad bíblica. Lo que Dios dice está mal. Lo que Dios dice está mal, está mal. Lo que Dios dice es pecado, es pecado. Hoy, mañana, es pecado. En tercer lugar, en segundo lugar, entonces, recuerde, siempre cuando vamos a juzgar a alguien debe haber un propósito. O sea, no podemos juzgar por juzgar. Tenemos que tener cuidado de juzgar por molestar a alguien y hacerle la vida ¿cómo es que dicen? Hacerle la vida, bueno, un nudo, Dañarles. complicarle la vida. No podemos juzgar para enseñorearnos Ujú. del otro. No podemos juzgar para humillar al otro. Ujú. No podemos juzgar para Denigrar condenar a la otra persona. a la otra persona. Ujú. No podemos juzgar para enseñorearnos del otro. Entonces, ¿cuál es el propósito de juzgar? Esa es la motivación correcta al confrontar a otra persona
debe ser siempre y pongan atención aquí, queridos hermanos, siempre debe ser la restauración, Amén. la restauración del ofensor, la restauración del infractor. O Amén. sea, si yo voy a juzgar, por ejemplo, al borrachito o al que se tomó unas cervezas, no es que un hermano se tomó unas cervezas, un ejemplo, y yo lo voy a juzgar no para ponerlo públicamente y en el escarnio público, no. He de llamarlo, como dijimos antes, confrontarlo, ¿sí? Primero hablar con él para restaurarlo. Ujú. O sea, nosotros somos llamados a levantar a los caídos, Amén. a restaurar al hermano que ha fallado. Ujú. Y es que se nos indica una y otra vez por las enseñanzas de Jesucristo, considerándonos a Así es. nosotros sí mismos. O Amén. sea, yo también puedo caer. Claro. Y Una. de hecho, muchas veces Caemos. he tropezado y caído y agradezco a Dios todas las veces que Él me ha levantado y me ha restaurado. Y Amén. agradezco a Dios las personas que ha puesto en mi camino, no para condenarme, no para, mejor dicho, sacarme del ministerio, sino para restaurarme. Bonito. Gloria a Dios. Amén. Y así debe ser. Cuando uno mira que falló un músico, que falló un pastor, que falló el esposo, que falló el hijo, que falló el hermano, que falló el amigo, y Sí. si hemos de juzgarlo con un justo juicio, ¿sí? Hablando primero con la persona, es con el propósito de que mi Restaurado. hermano sea restaurado. Un gran ejemplo de esto es la vida de los apóstoles, en particular dos hermanos de entre los 12, Juan y Jacobo, que cuando pasaron por Samaria, anunciando que, pues preparando el camino porque el Señor iba camino a Jerusalén, los samaritanos no, cuando percibieron que Jesús solo iba de paso, ellos no los quisieron recibir. Recordémonos que previamente Samaria había tenido un avivamiento muy bonito y ellos como que querían que Jesús no fuera de paso, sino como que estuviera con ellos, querían como tenerle ahí entre ellos y ellos querían, ellos les hacían notar que él iba solamente de paso. Entonces no, en esas condiciones no les quisieron dejar pasar ahí, o sea, como que cerraron la puerta para Jesús, casi como en una actitud de forzar de que Jesús se quedara. Luego los discípulos están muy enfadados con los samaritanos y le comentan al Señor la situación y piden si ellos pueden orar, como lo hizo Elías, para que descienda fuego y consuma a los samaritanos. Y Jesús hizo una restauración, hizo un ejercicio de juzgar la situación para los dos discípulos y les llama la atención haciéndoles notar que ellos no están entendiendo de qué espíritu son. No estaban evaluando bien la situación con los samaritanos, estaban juzgando mal, pero Jesús, que tuvo que evaluar a los dos discípulos, lo hizo con un amor de restauración y les hizo notar que tenían que replantear su situación porque tienen que entender de qué espíritu son. Ellos todos tenemos que entender que si fallamos, eh, Dios estará ahí para levantarnos, pero también nosotros debemos tener cuidado porque la actitud de los dos era mandar fuego y que consumiera a todos los samaritanos. Entonces, siempre que hay un proceso de juicio, de juzgar, siempre es restaurar. Dios en ese caso no dejó terminar a los samaritanos, pero tampoco terminó con los dos discípulos. Los restauró para que ellos más luego pudieran ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, y ellos pudieron estar allí y llevar un mensaje de esperanza, de vida, de restauración. Amén, amén. Mis hermanos queridos, cuando usted se dé cuenta de la falta de su hermano, de su prójimo, no lo menosprecie, Amén. no lo condene, Amén. no lo mande al infierno. Mírelo con ojos de misericordia y
sea un instrumento en las manos de Dios. Amén. Quizás el Señor lo pueda usar a usted para restaurar a ese hermano que el diablo ha engañado, a ese hermano que en un momento de debilidad cayó y nuevamente se encuentra atrapado por algún poder eh, diabólico, por algún poder de un pecado oculto. Ujú. Dios puede usarlo. Así Míralo es. como Dios nos mira, con compasión. Y miremos siempre al hermano creyendo que hay una segunda oportunidad. Así es. Hay una segunda Amén. oportunidad para levantarnos, una segunda oportunidad para ser restaurados, una segunda oportunidad para estar a cuentas con Dios y que venga un avivamiento a nuestro corazón. Amén. Pastor Leonidas, el tiempo ha pasado, ¿por qué no dejamos para el próximo viernes, si Dios nos lo permite, esta Amén, charla amén. que es muy interesante y muy bonita y que debemos tener en cuenta todo? Amén. Amén, amén. Así que entonces los esperamos. Ustedes pueden ir estudiando el texto y considerando todas estas enseñanzas, exponiéndonos a la verdad de la palabra, porque todos necesitamos ser enseñados, como lo decíamos hace 8 días, todos necesitamos ser enseñados, corregidos, y necesitamos venir a estos textos para evaluarnos, para pasar revista a nosotros mismos, hacer correctivos y ser perfeccionados a la luz de la palabra. Amén y amén. Amén. Gracias, pastores. Damos gracias al Señor porque les ha usado para extraer esta claridad a nuestras vidas y con ejemplos tan prácticos, ¿no? Tan cotidianos que a veces dejamos pasar. Consideramos que no son tan importantes, pero pues el Señor nos hace ver que cometemos el error muchas veces de juzgar al hermano con una actitud que no corresponde a un hijo de Dios. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y le demos gracias a Dios por lo que hemos comprendido a través de su palabra. Padre bondadoso, Señor, te agradecemos por traer luz a nuestro entendimiento, comprensión a nuestra mente, Señor, de, de esta palabra, Señor. Quizá muchas veces hemos leído y de pronto no comprendemos de qué manera nosotros, Señor, la hemos comprendido, interpretado o usado mal, Señor. Padre soberano, primeramente te queremos rogar que tú nos ayudes siempre a reconocer nuestros propios errores, Señor, a ver nuestra propia naturaleza y nuestra propia condición. Y que una vez, Señor, que analizamos nuestro pensamiento, nuestros corazones, y somos limpiados, Señor, y quizás somos puestos en la condición para juzgar a otra persona, Señor, que tú nos guardes de juzgar según las apariencias o según nuestro criterio humano, Señor. No nos dejes juzgar injustamente o no nos dejes aplicar a otros el juicio que no queremos para nosotros mismos, aún, Señor, muchas veces practicando las mismas cosas. Ayúdanos, Señor. Permítenos entender, Señor. Queremos aprender, Señor, a corregir, a evaluar, a orientar a otro hermano, a guiarlo al arrepentimiento, Señor, pero con base en tu estándar, no en el nuestro, Señor. Muchas veces, Señor, con mucha vehemencia podemos juzgar un pecado porque estamos libres de él, pero quizá otro momento nos sintamos con menos autoridad porque estemos siendo parte de él. No nos permitas esa clase de juego. Permítenos tener un justo juicio. Permítenos amar al hermano, Señor. Permítenos tenerle consideración. Señor, que así como tú nos has perdonado a todos en Cristo, podamos perdonarnos los unos a los otros, restaurarnos, Señor. Y permítenos recordar que siempre, Señor, que vayamos a tratar con alguien, a juzgarle, a reprenderle, Señor, a amonestarle. Señor, la motivación sea su restauración, no sea
el deseo de hacerlos sentir terriblemente, no sea el deseo de incomodarlo, ojalá, para que se fuera de la iglesia, Señor, sino que sea un espíritu restaurador el que nos mueva. Pues recordamos, Señor, con tanta paciencia, cuántas veces tú nos has perdonado, cuántas veces tú nos has llamado al orden en diferentes aspectos de nuestras vidas, tantas veces, Señor, y has sido extremadamente paciente y misericordioso con nosotros. Ayúdanos a desarrollar ese carácter, Señor, cuando tenemos la oportunidad de hablar con el hermano, Señor. Padre bondadoso, que el carácter de Cristo sea manifestado en nosotros y que tu pureza sea manifestada en nuestras vidas y que, Señor, podamos ser instrumentos santificados en tus manos para bendición y restauración de otras personas. Te lo pedimos, Señor Dios bueno. Oh, Señor, permítenos cambiar toda actitud negativa que tenemos al respecto de este tema que se ha hablado hoy. Cámbianos, Señor, y ayúdanos a vernos primero en el espejo de tu palabra, para que seamos cambiados, corregidos, limpiados, Señor, y podamos así, Señor, ser instrumentos en tus manos para restaurar vidas de otras personas, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. Queremos recordarles que tenemos un tiempo de oración a partir de las 8:30, cuando finalice esta reunión. Los invitamos. Hoy el Ministerio de Alabanza nos está acompañando. Ellos nos han estado acompañando algunos viernes y hoy tienen la responsabilidad de administrar este tiempo. Los invitamos y queremos que otros se unan. Diferentes miembros del ministerio nos unamos y podamos tener estos tiempos de edificación, de crecimiento espiritual y podamos animarnos a perseverar en Cristo. Gracias, queridos hermanos, por participar, gracias por comentar, gracias sobre todo por estar dispuesto y atento a recibir la palabra de nuestro Dios poderoso. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces Dios les bendiga, Dios les llene de su gracia. Nos alegra mucho saber que el niño de Johannes y Lady, ya la nena, ya está en la casita. Alabamos a Dios por eso. Amén. Alabamos a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque Él a través de su palabra nos ministra y también en su gracia y misericordia atiende a nuestras necesidades. Un abrazo para todos. Mis hermanos queridos, un abrazo afectuoso y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén, En este amén. momento aquí está lloviendo y damos gracias al Señor por todo lo que Él permite. Él tiene todo bajo control. Amén. Recuerde suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho. Así es. Le animo para que igualmente invite a alguien a que se suscriba, haga conocer este canal para que otros también puedan seguir las enseñanzas, las predicaciones que tenemos aquí en Casa de Oración. Mis hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo. Muchas bendiciones. Amén, amén.